Entonces fueron el sacerdote Hilcías, y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arajas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el rey de Israel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Vamos a orar. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Gracias, mi Dios, porque por tu gracia, Señor, somos salvos. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de entendimiento, Señor, a nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos y te decimos amén. Dios le bendiga, mis hermanas. Hoy quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón bajo el tema Comienza con lo que tienes. Y quiero hacerlo hablando de una mujer de la Biblia que quizás muchos conocemos poco. Cuando hablamos de mujeres de la Biblia, rápidamente pensamos en Esther, Ruth, Débora, Ana, María, pero hoy quiero hablarles de una mujer llamada Hulda. Quizás alguien nunca había escuchado predicar acerca de ella. Quizás has leído su nombre, pero rápidamente continuaste leyendo sin detenerte a conocer quién era. Sin embargo, Hulda aparece en un momento importantísimo de la historia del pueblo de Dios. Su participación fue breve en cantidad de versículos, pero enorme en importancia. Porque una cosa que quiero que aprendamos hoy es esta: no necesitas aparecer muchas veces para ser importante en el propósito de Dios. Hay personas que aparecen durante muchos capítulos de la Biblia. Hulda aparece solamente en unos pocos versículos, pero cuando apareció tenía una palabra de parte de Dios. Y eso me enseña que no importa cuánto reconocimiento tengas, no importa cuántas personas sepan tu nombre, no importa si tienes una posición grande o pequeña,
Lo importante es que cuando Dios necesita utilizarte, te encuentra preparada. Por eso quiero comenzar preguntándote, ¿qué estás haciendo hoy con lo que Dios ya puso en tus manos? Porque muchas veces estamos esperando tener más para comenzar. Cuando tenga más conocimientos, voy a servir. Cuando tenga más tiempo, voy a buscar más de Dios. Cuando tenga más dinero, voy a ayudar. Cuando esté preparada, voy a comenzar. Pero la historia de Hulda nos enseña, comienza con lo que tienes. ¿Quién era Hulda? Vamos primero a conocerla. La historia aparece principalmente en Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónica 34. Hulda vivió aproximadamente en el siglo 7 a.C., durante el reinado del rey Josías, rey de Judá. La Biblia nos dice que Hulda era profetisa. Eso significa que era una mujer reconocida por comunicar palabra de parte de Dios. En 2 de Reyes 22:14 dice: entonces fueron al sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda. Y después nos da otro detalle, dice que era esposa de Salum, quien era guardarropa. Y la Biblia también nos dice que Hulda vivía en Jerusalén. Parece una presentación sencilla. Hulda, una mujer casada, vivía en Jerusalén, pero había algo dentro de aquella mujer que no podía verse simplemente mirando su casa o posición social. Hulda conocía la voz de Dios. Y quiero detenerme aquí, porque muchas veces nosotros queremos que la persona conozca nuestro nombre, pero es mucho más importante que nosotros conozcamos la voz de Dios. Hulda no necesitó promocionarse, no tuvo que decir, yo soy profetisa. No tuvo que correr detrás del rey para que la reconociera. Cuando hubo una crisis espiritual y necesitaban escuchar a Dios, supieron dónde encontrar a Hulda. Qué poderoso sería que nuestra vida fuera así, que cuando alguien esté pasando una dificultad diga, voy a llamar a esa hermana porque sé que ella ora. Voy a hablar con esa persona porque sé que me va a aconsejar conforme a Dios. Eso vale más que cualquier título. Hulda vivió en una época espiritualmente difícil. Para entender la importancia de Hulda, tenemos que entender lo que estaba sucediendo alrededor de ella. Hulda vivió durante el reinado de Josías, pero antes de Josías habían gobernado reyes que habían llevado al pueblo por caminos terribles. Uno de ellos fue Manasés. Durante su reinado hubo idolatría y prácticas completamente contrarias a Dios. Después reinó Amón y finalmente llegó Josías. Josías comenzó a reinar siendo solamente un niño. Tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y la Biblia dice algo hermoso de él. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Con el tiempo, Josías comenzó a realizar cambios. Quería reparar la casa del Señor. Y mientras estaban trabajando en el templo, ocurrió algo extraordinario. Encontraron el libro de la ley. Imagínense esto. El pueblo de Dios tenía el templo, tenía sacerdotes, tenía una historia, tenía tradiciones, pero la palabra de Dios había sido tan descuidada que el libro de la ley tuvo que ser encontrado nuevamente. Y aquí hay una enseñanza muy seria para nosotros. Podemos estar cerca
de las cosas de Dios y aún así alejarnos de la palabra de Dios. Podemos asistir a la iglesia, podemos cantar, podemos levantar las manos, podemos conocer canciones cristianas, pero necesitamos preguntarnos, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque fue cuando encontraron la palabra que comenzaron a darse cuenta de cuánto se había apartado. Josías escucha la palabra y su corazón es quebrantado. Cuando llevaron el libro delante del rey Josías y comenzaron a leerlo, Josías entendió que el pueblo no estaba viviendo conforme a lo que Dios había mandado. Y la Biblia dice que rasgó sus vestidos. Eso era una expresión de dolor, humillación y arrepentimiento. Josías pudo haber ignorado la palabra, pudo haber dicho, así vivieron mis padres. Todo el mundo lo está haciendo. Ya llevamos muchos años viviendo de esta manera. Pero Josías tuvo un corazón sensible. Cuando escuchó la verdad, permitió que la verdad lo confrontara. Y aquí tenemos otra enseñanza. Cuando Dios nos habla, tenemos dos opciones. Podemos endurecer nuestro corazón o podemos decir, Señor, cámbiame. La verdadera palabra de Dios no solamente nos emociona, también nos corrige, nos confronta, nos muestra aquello que debemos cambiar, nos lleva al arrepentimiento. Y Josías dijo, necesitamos consultar a Jehová. Y entonces sucede algo que nos lleva directamente a nuestra protagonista. Cuando necesitaron una palabra, fueron a buscar a Hulda. El rey mandó hombres importantes. Entre ellos estaba el sacerdote Hilcías. Y estos hombres fueron a buscar a Hulda. Pensemos en esto. No fueron a buscarla para conversar. No fueron porque necesitaban una opinión personal. Había ocurrido algo que podía cambiar el destino de la nación. Había encontrado el libro de la ley. El rey estaba preocupado. Necesitaba saber qué decía Dios. Y cuando necesitaron dirección espiritual, fueron a buscar a Hulda. Esto nos muestra que Hulda tenía una reputación espiritual. Las personas sabían que aquella mujer tenía comunicación con Dios. No sabemos cuántos años Hulda había pasado buscando al Señor. No sabemos cuántas noches había orado. No sabemos cuántas veces había hablado palabras de Dios antes de este momento. La Biblia no nos cuenta todo esto, pero algo sí sabemos. Cuando llegó su momento, estaba preparada. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Tu preparación de hoy puede ser la respuesta de Dios para alguien mañana. No menosprecies tus tiempos de oración. No menosprecies cuando estás leyendo la Biblia y nadie te está viendo. No menosprecies cuando estás aprendiendo. No menosprecies las pequeñas oportunidades para servir. Porque tú no sabes para qué momento Dios te está preparando. Hulda probablemente no se levantó aquella mañana pensando, hoy vendrán enviados del rey a mi casa. Pero cuando tocaron su puerta, ella tenía palabra de Dios. Prepárate en secreto para cuando Dios te necesite en público. Esta parte de la historia de Hulda me ministra muchísimo, porque nosotros conocemos el momento en que fueron a buscarla. Pero detrás de ese momento seguramente existió
una vida de comunicación con Dios. Nadie llega a tener sensibilidad espiritual de la noche a la mañana. Hay cosas que se construyen en secreto. La oración, el carácter, la obediencia y la relación con Dios. Después llega un momento donde aquello que Dios trabajó contigo en secreto puede bendecir públicamente a otras personas. Por eso no digas, como nadie me ve, no importa. Sí importa. Dios te está viendo. No necesitas un micrófono para comenzar. No necesitas una plataforma. No necesitas 100 personas escuchándote. Comienza con lo que tienes. Si tienes tu casa, comienza ahí. Si tienen tus hijos, enséñales. Si tiene una amiga que necesita oración, ora por ella. Si solamente sabes un versículo, vive ese versículo y aprende otro. Si tienes 15 minutos, dedica esos 15 minutos a Dios. Porque quizás tú estás esperando una oportunidad mientras Dios está esperando tu preparación. Hulda no se intimidó por quien la mandaba a buscar. Ahora viene otra parte poderosa. Los hombres llegaron de parte del rey y Hulda tenía que dar una respuesta. Imagínate la presión. No era cualquier persona preguntando, era el rey de Judá. Pero Hulda entendía algo. La autoridad del mensaje no dependía de quien estaba escuchando, sino de quien estaba hablando. Y por eso Hulda comienza diciendo, así ha dicho Jehová. Me encanta eso. No dijo, yo pienso, en mi opinión, quizás. No estoy segura, pero no, así ha dicho Jehová. Hulda sabía de dónde venía su mensaje. Y esta mujer tuvo valentía porque la palabra que debía entregar no era fácil. Dios estaba anunciando juicio sobre Judá por causa de su desobediencia e idolatría. Hulda no cambió el mensaje para hacerlo más bonito. No dijo, como esto viene del rey, voy a suavizarlo. Ella fue fiel. Y aquí aprendemos, cuando Dios te da algo, no necesita cambiarlo para agradar a la persona. Vivimos en un tiempo donde muchas personas queremos decir solamente lo que la persona quiere escuchar. Pero la palabra de Dios también corrige. Con Hulda también entregó una palabra personal para Josías. Hulda anunció lo que ocurriría con Judá. Pero después habló específicamente acerca del rey Josías. Y esta parte es preciosa. En 2 de Reyes 22:19, Dios le dice a Josías por medio de Hulda, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová. Dios se había puesto el corazón del rey. Josías escuchó la palabra, se humilló, rasgó sus vestidos, lloró delante de Dios y Dios dijo, yo también te he oído. Qué palabra tan hermosa. Quizás hoy alguien necesita escuchar exactamente eso. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto cuando has llorado. Dios ha visto cuando te has humillado. Dios ha visto las veces que has dicho, Señor, ayúdame. Dios ve cosas que las personas nunca ven. Y Dios dijo acerca de Josías, yo también te he oído. Hulda tuvo el privilegio de entregar aquella palabra. Hulda nos enseña que Dios puede utilizarte desde donde estás. Algo hermoso de Hulda es que no vemos que ella estuviera buscando una posición. Ella estaba en Jerusalén y los enviados fueron hacia ella.
Esto me hace pensar, ¿cuántas veces nosotros decimos, cuando mi situación cambie, entonces Dios podrá utilizarme? Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando tenga una casa mejor, cuando tenga un trabajo mejor, cuando mis problemas terminen, cuando me sienta preparada. Pero Dios dice, comienza con lo que tienes. ¿Tienes una voz? Ora. ¿Tienes manos? Sirve. ¿Tienes una casa? Haz de tu casa un lugar donde se honre a Dios. ¿Tienes hijos? Enséñales. ¿Tienes un testimonio? Cuéntalo. ¿Has pasado por una prueba? Utiliza lo que aprendiste para levantar a alguien. No necesitas tenerlo todo. Hulda no era la única persona espiritual de su época. Hay un detalle interesante. Hulda vivió en la misma época general de otros profetas, entre ellos Jeremías, cuyo ministerio comenzó durante el reinado de Josías. Sin embargo, en este momento específico, los enviados del rey fueron a consultar a Hulda. Esto nos enseña algo importante. Que Dios utilice a otras personas no significa que no tenga un lugar para ti. No necesitas competir, no necesitas compararte. No tienes que decir, aquella canta mejor, aquella predica mejor, aquella sabe más, aquella tiene más oportunidades. No. Dios tiene diferentes personas para diferentes momentos. Tu responsabilidad no es convertirte en otra persona. Tu responsabilidad es estar disponible para el propósito que Dios tenga contigo. Hulda no necesitó convertirse en Jeremías. Hulda solamente necesitó ser Hulda y estar disponible. Y tú no necesitas convertirte en nadie más. Dios sabe lo que puso dentro de ti. Comienza con lo que tienes. Y aquí llegamos al corazón de esta prédica. Muchas veces nos enfocamos demasiado en aquello que nos falta. No tengo suficiente, no sé suficiente, no puedo, no estoy preparada. Pero mira la Biblia. Moisés tenía una vara. David tenía una honda y piedras. La viuda tenía un poco de aceite. El muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Y Hulda tenía una relación con Dios y una palabra que entregar. ¿Qué tienes tú? Esa es la pregunta. Porque quizás llevas mucho tiempo diciéndole a Dios, dame más. Y quizás Dios te está preguntando, ¿qué estás haciendo con lo que ya te di? Quizás tiene poco tiempo, dáselo. Quizás tiene pocos recursos, administralos. Quizás tienes un pequeño talento, desarróllalo. Quizás solamente puedes ayudar a una persona, ayúdala. Porque Dios no necesita que comiences grande, necesita que comiences siendo fiel. No menosprecies los comienzos pequeños. No menosprecies los comienzos pequeños. Nosotros queremos ver inmediatamente el resultado. Queremos comenzar hoy y ver futuro mañana, pero muchas cosas que Dios hace comienzan pequeñas. Una semilla es pequeña, pero dentro de esa semilla hay un árbol. David comenzó cuidando ovejas, José comenzó con sueños, Moisés comenzó con una vara, los discípulos comenzaron dejando sus redes y Hulda comenzó siendo fiel a Dios antes de que llegara el día en que el rey necesitara escucharla. No menosprecies tu temporada actual.
Quizás estás viviendo una etapa donde dices, Señor, parece que no estás pasando nada. Pero puede que Dios esté desarrollando tus raíces antes de utilizarte para sostener algo grande. Dios trabaja en tu carácter antes de ponerte delante de personas. Dios trabaja contigo cuando nadie está mirando. Tu historia también puede ser utilizada. Quizás dice, pero yo he cometido errores. Yo he pasado cosas difíciles. Mi vida no ha sido perfecta. Dios no está buscando personas con historias perfectas. Dios transforma historias. Tus experiencias pueden convertirse en herramientas. Aquello que un día te hizo llorar puede convertirse en la palabra que mañana utilizarás para consolar a alguien. Aquello que aprendiste atravesando una prueba puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. Quizás puede decirle a alguien, yo también pensé que no iba a poder, pero Dios me sostuvo. Y esa sencilla frase puede darle esperanza. Eso también es comenzar con lo que tienes. ¿Qué pasó después de la palabra de Hulda? Ahora, quiero que veamos por qué la participación de Hulda fue tan importante. Después de recibir la palabra de Dios, Josías reunió a los ancianos y al pueblo. Fue a la casa de Jehová y leyó delante del pueblo las palabras del libro del pacto. Después hizo pacto delante de Jehová de caminar siguiendo al Señor y guardar sus mandamientos. Y comenzó una reforma profunda. Quitaron objetos relacionados con la idolatría, derribaron lugares de adoración falsa. Josías buscó llevar nuevamente al pueblo hacia Dios. Y después celebraron la Pascua. Entonces, piensa conmigo. Cuando encontraron la palabra, hubo una crisis. Cuando necesitaron confirmación y dirección, buscaron a Hulda. Hulda entregó fielmente la palabra de Dios. Josías respondió y después vinieron cambios. Esto nos demuestra algo. Nunca sabemos el alcance que puede tener una palabra entregada en obediencia. Quizás tú piensas, solamente estoy hablando con una persona, pero esa persona puede impactar una familia. Esa familia puede impactar otras personas. Una oración puede cambiar una decisión. Una palabra puede impedir que alguien se rinda. Un consejo puede cambiar una dirección. Por eso, nunca menosprecies lo que Dios te da. Cuando llegue tu momento, que Dios te encuentre preparada. Yo quiero que recordemos a Hulda de esta manera. Cuando llegó su momento, ella estaba lista. No sabemos todos los detalles de su vida, pero sabemos que cuando fueron a buscar palabra de Dios, Hulda tenía palabra. Cuando necesitaron valentía, Hulda tuvo valentía. Cuando necesitaban verdad, Hulda habló verdad. Cuando llegó la oportunidad, Hulda estaba disponible. Entonces mi pregunta hoy es, si mañana Dios quiere utilizarte para levantar a alguien, ¿estarás preparada? Si alguien te llama diciendo, necesito que ores por mí, ¿estarás preparada? Si tu hijo necesita dirección, ¿estarás preparada? Si una amiga está pasando una crisis,
¿Tendrás una palabra basada en Dios? No, tenemos que reconocer toda la Biblia de memoria, pero podemos comenzar hoy. Quiero terminar regresando al tema. Comienza con lo que tienes. No esperes a tenerlo todo. No esperes ser perfecta. No esperes tener más dinero. No esperes conocer toda la Biblia. No esperes tener un micrófono. No esperes que 100 personas quieran escucharte. Comienza donde estás. Comienza con tu familia. Comienza en tu casa. Comienza con tu oración. Comienza con tu Biblia. Comienza con tu testimonio. Comienza con aquello que Dios ya puso dentro de ti. Porque quizás hoy nadie conoce tu nombre, pero Dios sí lo conoce. Quizás nadie está viendo tu preparación, pero Dios sí la está viendo. Quizás hoy no entiendes para qué estás pasando, no entiendes para qué estás pasando por determinadas cosas, pero Dios puede utilizar incluso tu proceso para prepararte. Hulda no aparece en muchos capítulos, pero cuando llegó su momento, dejó una huella. Y yo quiero decirte hoy, no necesitas una vida llena de reconocimientos para dejar una huella. Necesitas una vida disponible para Dios. Que cuando llegue nuestro momento podamos estar preparados. Que cuando Dios necesite una voz pueda utilizar nuestra voz. Que cuando necesite unas manos pueda utilizar nuestras manos. Que cuando necesite alguien que ore nos encuentre orando. Que cuando necesites alguien que hable verdad nos encuentre firmes. Y que hoy podamos decir, Señor, quizás no tengo mucho, pero lo que tengo te pertenece. Te entrego mi voz, te entrego mis manos, te entrego mi tiempo, te entrego mis talentos, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi historia, te entrego incluso las cosas difíciles que he vivido. Toma todo lo que tengo y úsalo para tu gloria. Porque el secreto no está solamente en cuánto tenemos. El secreto está en las manos de quien colocamos lo que tenemos. Y hoy Dios nos recuerda a través de una mujer llamada Hulda, sé fiel donde estás. Prepárate aunque nadie te estés mirando. Conoce la voz de Dios. No compitas con nadie. No menosprecies lo que Dios puso dentro de ti. Y comienza con lo que tienes. Porque puede llegar el día en que alguien toque tu puerta buscando precisamente aquello que Dios estuvo preparando dentro de ti durante años. Y cuando llegue ese momento, que puedas decir, aquí estoy, Señor, estoy disponible. Comienza donde estás. Comienza con lo que tienes. Y deja que Dios se encargue de hasta dónde puede llevarlo. Y comienza donde estás. Comienza con lo que tienes. Y deja que Dios se encargue de hasta dónde pueda llevarlo. Oremos. Señor amado, gracias por el ejemplo de Hulda, la profetisa, una mujer que estuvo dispuesta a escuchar tu voz y a usar lo que tú habías puesto en sus manos.
Ayúdanos también a ser mujeres valientes, obedientes y sensibles a tu voz. Que no nos esperemos tenerlo todo para servirte, sino que podamos comenzar con lo que tenemos, confiando en que tú harás el resto. Úsanos para bendecir a otros y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús.